possibly pueda expandir su entendimiento. it can expand your understanding. Posiblemente en este día Possibly on this day, usted sea libertado de cosas que le roban el sueño you are delivered from things that steal your sleep. y logre entender And you're able to understand cosas que nunca entendió. things that you never understood. ¿Alguien está listo para eso? Somebody ready for this? Muy bien, vamos a buscar en Romanos capítulo número 8, Let us see for the word in Romans chapter number 8, versículo 24 en adelante. verse 24 and on. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. When you have it, say a strong amen. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. And we rise on our feet to give reverence to the word of God. Quisiera que usted mantenga su Biblia cerca I would like for you to maintain your Bibles close para que así usted vaya siguiéndome a través del mensaje. so that this way you can follow me throughout the message. Pero es muy posible But it's very que possible cosas que usted nunca entendió, things that you never understood, cosas que le preocuparon, things that worried you, cosas que le dolieron, things that hurt you, cosas que le hicieron preguntarle o hacerle muchas preguntas a Dios. things that made you question God. Es muy posible And it is very que possible en este día that on this day usted reciba sanidad en su you corazón. receive healing for your hearts, Amén. Que usted reciba sanidad en su interior that you receive healing in your y interior, usted reciba fuerzas nuevas. and that you receive new strength. No tan solo los que están aquí presentes, Not only those here present, pero también todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. but also those watching us through social media. Así que vamos rápidamente So let us quickly a la palabra del Señor. go to the Word of God. Romanos capítulo número 8, Romans chapter number 8, versículo 24. verse 24. Y si usted lo tiene, diga un fuerte And if you amén. have it, please say a strong amen. Amén. Entonces leemos la poderosa palabra en el nombre del Señor. We Y read la the iglesia powerful word in the dice, name of the Lord. amén, gloria a Dios. Muy bien, y dice así, porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve. No es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? For in this hope we are saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what we see? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. And He who searches hearts knows that what's in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to their purpose, to His purpose. Amén y amén. Así que, amados, oremos por esta poderosa Let palabra us pray for this powerful word. y así demos gracias a Dios por ella. And this way, let us thank the Lord for it. Amante Dios, Padre Celestial, Beloved Father, Celestial en Father, el nombre poderoso de tu Hijo amado in the Jesús, powerful name of your Son en este Jesus, día, Dios Padre, on this day, te Father damos God, gracias we thank por you tu palabra. for your word. Sabemos, Dios, We know, que God, tu palabra that your word no retorna does vacía, not return back sino void, que hará el efecto but that it will do the por la effect cual in for which tú la has enviado. you have sent En el it. nombre de Cristo Jesús, In the name of Christ te damos Jesus, gracias por ella, we Dios Padre. thank you for it. Continúa añadiendo bendición a ella, Continue Padre. adding blessing En to el it. nombre de Cristo, In the name of Christ, oramos. we pray. Amén y Amen and amén. Amén, amén, amén. Puede tomar You may be asiento. seated. Quisiera, amados, que usted se relaje, I would like for you to relax, pero que en ningún momento pierda
comunión y la concentración, but that in no moment you lose concentration, y así usted pueda tomar ventaja al máximo and this way you can take maximum advantage de la palabra de Dios. of the Word of God. Porque lo que vamos a compartir hoy, Because what we are going to share today, créame que es muy posible believe me that it is very possible que usted sea sano interiormente, that you be healed que interiorly, usted sea libertado, that you be delivered, que usted sea fortalecido that you be strengthened, y que usted sea más agradecido de Dios. and that you are more thankful to Así que God. también para los que nos están viendo a través de las redes As well as sociales, those watching us on social le media, pedimos que rápidamente usted comparta esto, we ask you to quickly share this, porque esta bendición because this blessing ha de edificar a todo el que escuche. will edify all those who listen. Y para nosotros dar inicio a esto, And so that we are able to begin, queremos utilizar un título. we would like to utilize a title, Ciertamente, Surely todo Everything obra Works para bien. Out for the Good. Ciertamente, Surely todo obra para bien. everything works out for good. Oiga bien, Listen well. ciertamente, Surely todo obra para bien. everything works out for good. Alabado sea el nombre del Blessed be Señor. the name of the Todo obra Lord. para bien. Everything works out Mira, for the amados, good. cuando nosotros leemos estos versículos, So when we read these verses, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma sobre la fe, the Apostle Paul is writing to the church of Rome pero about faith. pero en un sentido muy profundo. But in a very profound sense, Pudiéramos hablar de muchas cosas we are able to speak about many leyendo things, estos versículos. reading these verses. Pero vamos a hacer un énfasis But let us do an emphasis en el versículo 28, on verse number 28, donde la palabra dice where the word says que para los que aman a Dios, that for those who love God, todas las cosas everything les ayudan a bien. works out for the best. Esto es, And this is for a los que conforme a su propósito son llamados. those who are called to his purpose. ¿Alguien entendió eso? Somebody understand Entonces, that? conforme a este principio, amados, So according to this principle, debemos de reconocer algo. we are to recognize something. Y es que cuando nosotros amamos a Dios, And it is that when we love God, todo lo que sucede en nuestras vidas everything that goes on in our viene lives con un propósito de parte de Dios comes with a purpose from God, y obrará para bien. and it will work out for the best. ¿Alguien entendió eso? Somebody understood Viene that? con un propósito a nuestras It vidas comes with a purpose to our lives y con una enseñanza para nuestras and with a vidas. teaching for our lives, Con un principio with a principle de enseñanza. of teaching. Ahora bien, es aquí entonces, amados, So it is here, beloved, donde muchos de nosotros where many of us, no pasamos la vida cuestionando a Dios. we pass our lives questioning God. Muchos de nosotros Many of us, nos preguntamos, we ask, ¿por qué Dios? why God? Le preguntamos a Dios, We ask God, ¿por qué? why? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Why does this happen to me? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Why does this always happen to me? ¿Por qué siempre estoy en la misma situación? Why am I always in the same ¿Por situation? qué siempre estoy en el mismo nivel? Why am I always in the same level? Cuando nosotros aceptamos superar, When we are able to surpass oiga, la etapa que nos limita the stage that limits us, a entender to que understand Dios tiene el control de todas las cosas, that God has control over everything, entonces logramos entender then we are able to understand que la pregunta que debemos hacer, that the question that we are to ask ourselves, que no debemos hacer, that we should not ask ourselves, que no debemos preguntarle a Dios, that we should not ask God, es por qué. it is why. ¿Por qué Why? no debería ser la pregunta que nosotros le hacemos a Dios? Why should not be the question that we ask God? La pregunta debería ser, The question should be, ¿para qué? for what? Oiga bien esto. Listen well. Oiga bien, escuche bien esto aquí. Listen well. La pregunta no debe ser The question should not be, ¿por qué? why? La pregunta debe ser The question should be, ¿para qué? for what? Oiga bien esto, ¿para Listen qué? well. For what? Realmente Truly, es algo que nosotros como seres humanos batallamos. it is something that we battle with as human beings. Y es preguntar ¿por qué? And it is to ask why En vez de preguntar ¿para qué? instead of asking for what. La realidad es The reality que is para usted poder preguntar ¿para qué? that for you to be able to ask for what,
usted necesita alcanzar you are to reach un nivel espiritual más maduro. a spiritual level more mature. Esto no es algo nuevo, amados. And this is not something new, beloved. Los discípulos The disciples de Jesús of Jesus, en varias ocasiones in various occasions, cuestionaron they questioned muchas cosas many y things. preguntaban por qué. And they asked why. Por ejemplo, For si example, nosotros leemos en Juan capítulo 9, if we read in John chapter 9, versículo 1 en adelante, verse 1 and on, quisiera que usted me acompañara a leer ahí I would like for you to help me read para que usted vaya entendiendo so that you are able to understand este principio. this principle. No es por qué, It is not why, sino para qué. but for what. Oiga bien esto lo que dice el versículo 1, Juan 9. Listen well to what John 9 says. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento As he passed by, he saw a man blind from birth. y los discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? And his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? O sea, la pregunta de los discípulos aquí es, So the question of the disciples o here está is, relacionada or it is related con el por qué. with why. ¿Por qué este hombre había nacido ciego? Why was this man born blind? Ahora Jesús en el próximo versículo Now Jesus in the following verse les enseña no por qué, teaches them not why, sino para qué. but for what. Leamos el versículo 3. Let us read verse 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. And Jesus answered, it is not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Los discípulos ven este ciego, The disciples see this blind le man, preguntan a Jesús, and they ask Jesus, ¿por qué nació ciego? why was he born blind? ¿Por qué nació ciego? ¿Quién Why pecó? was he born blind? Who ¿Él o sinned? sus padres? Did he or his parents? La pregunta es relacionada con el por qué. The question is related to Y why. Jesús le explica para qué. And Jesus explains to them as to why. Y esto es lo que sucede muchas veces con nosotros. And this is what happens many times with us. Que nos quedamos estancados en el por qué That we are stuck in the why, y ahí perdemos la oportunidad and here we lose the de opportunity entender to understand para qué. for what. Oiga bien eso, Listen well. muchas veces Many nos times quedamos estancados we are stuck en el por qué. as to the why. Y por lo tanto, And therefore, no limitamos we limit ourselves a entender to be able to understand para qué. for what. Oiga bien eso, para Listen qué. well. For what? O sea, cuando nosotros experimentamos situaciones positivas o negativas, When we experiment positive or negative things según nuestra propia perspectiva, according to our own perspective, más adelante le voy a explicar por qué digo según nuestra propia perspectiva. further along I'm going to explain why I say our own Pero perspective. cuando nosotros experimentamos ciertas situaciones positivas o negativas, But when we experiment certain situation, positive or negative, debemos entender la importancia we are to understand the importance de nosotros hacernos o hacerle a Dios la pregunta, ¿para qué? for us to ask God as for what? Hacernos esa pregunta Ask ourselves this question nos lleva a un nivel espiritual más maduro, takes us to a more mature spiritual level, a un nivel espiritual to a spiritual superior. level superior. Antes de nosotros continuar, And amados, before we continue, es necesario nosotros entender lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia en Gálatas. it is necessary for us to understand what the Apostle Paul tells the church in Galatians. El capítulo número 6, versículo 7. Chapter number 6, verse number 7. Oiga lo que dice aquí. Listen to what it says. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will also reap. La mayoría de nosotros, The majority of cuando us, escuchamos a este versículo, when we read this verse, automáticamente tomamos la interpretación de él we automatically interpret the verse
desde la perspectiva negativa. as the negative perspective. No está hablando de cosas negativas. It is not speaking about negative things. Está hablando de todo. It is speaking about everything. Todo lo que el hombre sembrare, Everything that the man would sow, eso mismo cosecha. this will he also O sea, no reap. está diciendo solamente lo negativo. It is not only saying the negative. No está diciendo solamente las cosas positivas. It is not only saying the positive Dice things. todo. It says everything. Ahora, cuando nosotros añadimos este principio a la ecuación, Now, when we add this principle to the equation, entonces entenderemos then we will que understand todas las cosas que suceden en nuestras vidas, that everything that goes on in our lives, buenas o malas, good or bad, vienen como resultado will come as a result de nuestras acciones. of our actions. ¿Alguien está aquí todavía? Somebody still here? Todas las cosas que suceden en nuestra vida Everything that goes on in our lives vienen como resultado comes as a result de todas nuestras acciones. of all of our actions. Cuando ya nosotros logramos entender esto, And when we are able to understand this, ahí entonces and this is when debemos preguntarnos, we are to ask ourselves, ¿para qué? for what? No por qué, Not why, ¿para qué? but for what? Oiga bien esto, ¿para Listen qué? well, for what? O sea, ahí comenzamos entonces, amados, So here we begin, beloved, a discernir to discern cuál es el propósito de Dios what is the purpose of God con esa situación with this o situation, cuál es la enseñanza que Dios tiene con permitir esa situación en nuestras vidas. or what is the teaching that God has allowing this situation to go on. Entonces, Therefore, esto explica this explains que hay situaciones that there are que se situations repiten en nuestras vidas. that repeat in our Hoy hay lives. situaciones There are que situations nosotros vemos en nuestras vidas that we see in our lives una y otra vez. one time after the other. Y esto es porque la situación And this is because the vino situation como motivo de corrección a algo came to correct y something, no hemos logrado nosotros corregir eso. and we are not able to correct this. No hemos venido nosotros, no hemos logrado nosotros We have not reached in us entender cuál es la enseñanza to que be Dios able to tiene understand what the teaching is that God con has permitir esa situación. with allowing this situation. ¿Alguien me está entendiendo Somebody todavía? understanding me still? Esto explica por qué nosotros vemos situaciones And this explains why we see situations repetitivamente en nuestras vidas. repetitively in our lives. Y en muchas ocasiones And many occasions, Dios también permite que cosas que para nosotros tengan importancia sean impactadas. God has allowed things that are important for us to be impacted. ¿Sabe para qué? Do you know why? Para traernos unas enseñanzas. To bring us a teaching. Pero cuando nosotros no captamos la enseñanza, But when we don't catch this teaching, entonces la enseñanza se repite then the teaching is y se repeated repite and is repeated hasta que nosotros podamos entender until we are able to understand qué es lo que Dios nos quiere enseñar. what is it that God is trying to ¿Qué teach es lo us. que me quieres enseñar What con is esto, you're Señor? trying to teach me, Lord, with this? Eso no solamente con las cosas negativas, And this is not only with the negative también con las things, cosas as well with positivas. the positive. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? What is the Lord trying to teach La us? respuesta a esa pregunta And the es, response to this question is, vemos estas cosas repetirse en nuestras vidas we see these things repeatedly in our lives porque no aprendemos la enseñanza. because we do not understand the teaching. Hay situaciones And there are que situations nosotros tal vez la interpretamos como castigo, that we probably interpret it as a punishment, A right? punishment. Pero más bien es una corrección que viene realmente a nuestra vida but it is a correction that comes to our lives como una consecuencia, como un resultado as a consequence, as a result, para corregir, para arreglar algo. to correct or change something. Hemos estado haciendo algo mal We are doing something por wrong mucho tiempo for very y long. Dios nos ama tanto And God loves us so much que continúa permitiendo ese tipo de situación en nuestra vida that He continues allowing this type of situation in our para lives que yo pueda corregir esas cosas, so that I'm able to correct these things. para que usted pueda corregir esas So cosas. that you are able to correct these things. Nosotros como seres humanos And we as human beings, tendemos a darle una interpretación negativa a la corrección. we want to interpret a bad interpretation of this correction. Nosotros cuando viene una corrección a nuestra vida, When the correction comes to our lives, nosotros la mayoría de veces, the majority of the times, cuando no hemos alcanzado esos niveles superiores espiritualmente, when we do not reach those spiritual levels, lo interpretamos como algo negativo. we interpret it as something negative. Y la corrección realmente solamente viene And the correction
con el propósito de reparar algo en nosotros, comes with a purpose to restore something in us, de arreglar alguna área en nosotros. then to fix some area of our lives. Y además de esto, And amongst this, se nos olvida we forget que en el lenguaje de Dios that in God's language, la corrección equivale a amor. the correction equals to love. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Listen to what Hebrews 12:6 says. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. For the Lord disciplines the one he loves and chastens every son whom he receives. En otras palabras, In other words, cuando nosotros somos corregidos de parte de Dios, when we are corrected from God, aunque nosotros le demos una interpretación negativa, even if we give it a bad interpretation, Dios está manifestando su amor en nosotros. God is manifesting his love in us. Dios nos quiere decir God is trying to tell us que nos ama tanto that he loves us so y está much permitiendo estas that correcciones he is allowing this o correction estas situaciones en nuestras vidas or these situations in our lives para que nosotros podamos recibir una enseñanza, so that we are able to receive a teaching, para que nosotros podamos recibir so that we are able to receive, una reparación en algún área de nuestra vida. to repair some type of area in our lives. No estamos diciendo And we are not que saying no va a doler. that it's not going to hurt. No estamos diciendo que no va a doler. We're not saying that it's Sí not va a going to hurt. doler. It is going to hurt. Sí vamos a sentirnos incómodos. Yes, we are going to feel Sí vamos a uncomfortable. llorar. We are going to Pero la cry. realidad de esto es But the reality of this is que estas cosas that these things vienen hacia nosotros comes to us no por algo, not for something, sino para algo, but for something, para algo bueno, for something good, para ayudarnos a corregir ciertas áreas en nuestra vida to help us to correct certain things in our que lives deben ser corregidas, that should be que deben corrected, ser that reparadas. should be repaired. Nuestro trabajo And our job es orar, is to pray, es meditar is to meditate, y discernir la situación. and be able to discern the situation. ¿Cuál es el propósito de Dios What is the purpose of God con esta situación que está permitiendo? with this situation that he is allowing? ¿Por qué me ocurre nuevamente lo mismo? Why does the same thing happen again? ¿Qué será lo que Dios me quiere enseñar? What is God trying to teach me? Nuestro trabajo Our job is orar, to pray meditar and meditate, para poder discernir to be able to discern cuál es esa área what is the area que Dios quiere que yo repare, that God is trying for me to repair, que Dios quiere que usted repare. that God is trying to teach you to repair. ¿Cuál es esa área? What is that O area? sea, no es por qué, It is not why, sino para qué. but for what? ¿Cuál es la enseñanza que Dios tiene para What is the nosotros? teaching that God has for us? Esto tenemos que hacerlo And this we are to do, entendiendo understanding algo muy importante, something very important. y es que Dios And it is that es God eterno. is eternal. Él no piensa como nosotros. He doesn't think as we do. Oiga lo que dice Isaías capítulo 55 versículo 8. Listen to what Isaiah 55:8 says. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Sus caminos no son como nuestros caminos. His ways are not as ours. Y obviamente sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. And obviously his thoughts are not as our thoughts. Cuando nosotros logramos entender esto, amados, And when we are able to understand this, beloved, que tal vez that lo que probably para nosotros terrenalmente tiene mucha importancia, that for us here in the world has a lot of importance, tal vez para Dios no sea tan importante. probably for God is not so important. Yo sé que esto suena un poco cruel, I know this sounds a little bit cruel, pero cosas que a mí me importan, but things that matter to me, tal vez para Dios no tienen ninguna importancia. probably for God doesn't have any importance. Dios no piensa como nosotros God pensamos. does not think as we think. Dios no ve como nosotros vemos. He does not see as we O sea que see. cosas que tal vez sean importantes para usted, So probably things that are important for you para Dios no sean tan importantes. is not so important for God. Pero me llama mucho la atención But it calls a lot my attention porque el apóstol Pablo llega
a un nivel espiritual tan maduro Because the Apostle Paul reaches a spiritual level y so tan mature profundo, amados, and so profound que él logró entender este principio. that he was able to understand this Él principle. logró entender He was able to que todo lo understand que sucedía en su vida that everything that happened in his life no venía por algo, didn't come for something, sino para algo. but for something. Escuche lo que él dice en 2 de Corintios, capítulo 4, Listen to what he says on 2 of Corinthians chapter number 4, versículos 17 y 18. Oiga verse esto. 17 through 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. For this light momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. No mirando nosotros las cosas que se ven, Not seeing the things that we see, sino las cosas que no se ven. but the things that are unseen. Pues las cosas que se ven son temporales, For the things that are seen are transient, pero las cosas que no se ven son eternas. but the things that are unseen are eternal. O sea, Pablo identifica In other words, Paul que si identifies está pasando por un momento de tribulación, de That if- dificultad, you're going through a moment of tribulation or difficulty, de dolor, of hurt, de angustia, of anguish, él tiene la capacidad he has the capacity de discernir to be able to discern que ese mal, oiga that bien this esto, wrong, ese mal this wrong viene para producir comes to produce un excelente y eterno peso de gloria. an excellent heavy weight of glory. ¿Alguien entendió eso aquí? Does somebody understand that? Oiga bien here? esto, algo que nosotros interpretamos como mal Something that we interpret as bad, viene con un buen propósito. it comes with a great purpose. Oiga bien esto, viene con un buen propósito. It comes with a good Entonces, purpose. el apóstol Pablo So the Apostle dice, Paul wow, esta leve y momentánea tribulación, says, wow, this short and temporary tribulation, right, produce en nosotros produces in us un eterno peso de gloria. an excellent weight of glory. Ok, es doloroso, It's painful, es incómodo, it's uncomfortable, pero eso, but ese mal this wrong viene a producir algo bueno. comes to produce something good. No vino por algo, sino para algo. It doesn't came for something, ¿Alguien está but entendiendo for esto aquí? something. ¿Habrá alguien que me esté siguiendo? Is there someone who is following me? Entonces, amados, cuando nosotros alcanzamos estos niveles de madurez espiritual, So when we reach these mature levels of spirituality, entonces nos damos cuenta then we are able to notice que aquello que antes nosotros pensábamos that those things that before we thought y interpretamos como algo que venía como un mal, and we interpreted as something wrong, vino para hacer una buena función en nosotros. it came to do a good function in us. Oiga esto, Listen, wow. ¿alguien me está siguiendo? Is somebody following me? Aquello que nosotros en algún momento de nuestra vida interpretamos como un mal, Those things that before we would interpret as something wrong, vino a ser un buen propósito en nuestra vida. it came for a good purpose in our lives. Ahora hay una pregunta que nosotros entonces debemos hacernos Now aquí. there is a question that we are to ask ourselves. Y es, ¿cómo podemos nosotros entonces a este nivel espiritual And how are we with this spiritual level poder discernir el mal, are able to discern this wrong, el verdadero mal the true wrong, y el verdadero bien? and the true right? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. This is a question that we are to ask Ok, pastor, ourselves. usted está diciendo Okay, Pastor, you are que en saying muchas ocasiones that in many aquellas occasions cosas que yo interpreto como malas that these things that I interpret as something wrong vienen para un buen propósito. comes for a good purpose. Entonces yo quiero que usted me explique So then I ahora want for you to explain to me, cómo yo puedo discernir how am I able to discern cuando algo viene verdaderamente a hacer una buena función when something truly comes to do a good function o cuando algo verdaderamente es malo. or when something is truly wrong. Para esto And for this, debemos hacer un análisis we are to do an analysis y entendamos algo. and let us understand something. ¿Cuál es el problema de una persona What is the problem with a person que fracasa? that ¿Cuál es el problema de fails? una persona que fracasa? La What is the mayoría de- problem that fails? en la mayoría de las ocasiones And in the majority of the es times, que se culpa por ese fracaso. They blame themselves for it. Entonces, esto lo limita so then this limits them a aprender to understand del fracaso. O sea,
no entiende que ese fracaso They the don't failure, understand that this failure vino con un propósito came with a de purpose traer una buena to enseñanza. bring a good teaching. Si no aprendemos del fracaso, If we don't understand of the failure, entonces es un mal. then it's a wrong. Pero si aprendemos del fracaso, But if we understand the failure, es un bien. it is a good. ¿Alguien me está entendiendo aquí Somebody todavía? understanding me? Entonces, ¿cómo es posible So then how is it possible que Dios permite que nosotros fracasemos en algo that God allows us to fail y entonces nosotros no captamos la enseñanza? and then we don't capture the teaching? Al no captar la enseñanza, As we don't capture the teaching, sucede lo que ya habíamos mencionado. things happen that we already mentioned. Se repite It la repeats. enseñanza The teaching y repeats. volvemos a experimentar algo similar. And we begin to experiment something ¿Y similar. luego qué pasa? And then what happens? Si no lo logramos aprender, If we don't understand se it, repite. it repeats Entonces itself. algo que vino a corregir un área en nosotros, So then something that came to correct an area in us, aún no le hemos permitido reparar esa área. we have not allowed him to repair that area. ¿Qué usted cree que va a pasar? And what do you think is going to Usted happen? lo va a experimentar nuevamente. You're going to experience it once again. Ahora, ¿cuál es el problema So then what is the problem? de una persona que tiene éxito? Then a person that has success. Success, right? ¿Cuál es el problema de una persona que tiene éxito? A person that has success. Bueno, es muy posible So it is very que se possible siente satisfecho. that they are El satisfied. problema es And the problem que is esta persona that this person cree believes que no tiene nada que tiene que corregir, that they have nothing that they have to correct. que no tiene nada que tiene que superar. That they have nothing that they have to better themselves in. Oiga, que no tiene nada que necesita seguir creciendo. That they have nothing that they should continue growing. La mayoría de las personas, And the majority of the cuando people, tienen éxito en algo, when they have success in something, tienden a sentir satisfacción. they feel Y en la satisfaction. mayoría de casos, And in the majority of the esa cases, satisfacción that satisfaction pues mantiene a aquel que tuvo el éxito maintains that person who has success limitado, limited porque no quieren seguir creciendo, because they don't want to continue growing. no quieren aprender aún de eso que donde tuvo éxito. They don't want to correct those things that they have success in. ¿Alguien me está entendiendo? Somebody understanding me? Oiga bien esto, si a alguien le está yendo bien, If someone is going good por lo regular, regularly, se va a sentir satisfecho. they're going to feel satisfied. Y el peligro está And the danger is cuando nosotros nos paralizamos. when we paralyze ourselves. Ya llegué a la meta, I already reached the goal. ya yo llegué al nivel. I already reached the level. Entonces, Therefore, ahí el bien here the good se convierte en un mal para nosotros. converts in something bad for us. Porque nos estancamos, Because we stay stuck. no escalamos más peldaños, We don't reach a higher no level. quedamos al mismo nivel. We stay at the same level. Por lo tanto, And therefore, el que no aprende aún del éxito he who doesn't learn from the success y no entiende para qué Dios permite ese éxito, and doesn't understand why God allows the success, entonces eso que aparentemente es bueno realmente no es bueno. so then therefore that which seems good is not really Ese es un good. verdadero mal. That is a real bad. Sin embargo, Therefore, lo que a veces nosotros consideramos un fracaso, what we see as a failure, pero que nos lleva a aprender algo de ello, but it helps us to understand something. ese es el bien. This is the good. ¿Alguien me está siguiendo? Somebody ¿Alguien following está me. entendiendo esto? Is Ese es el somebody bien. understanding me? Muchos, And many, ¿sabe qué pasa muchas veces? do you know what happens many Muchos de times? nosotros That many of us, sí logramos aprender de los fracasos. we are able to understand from failure. Aprender, learn, We right? are able to learn from Muchos de failure. nosotros aprendemos de los fracasos, Many of us learn from failure. pero no aprendemos del bien, del éxito. But we don't learn from when we are successful. Porque si está bueno, ¿para qué arreglarlo? ¿Verdad? Because if it's good, why do we have to fix it? Ese tipo de mentalidad And this type of mentality, es lo que nos limita it is what limits us como creyentes. as believers. Si ya yo oro media hora If I already pray half an y me hour siento cómodo, and I feel pues comfortable, ya, ¿para qué orar más? so why do I need to pray Ya oro more? media hora. I already prayed half ¿Está an hour. entendiendo? Are you Entonces, understanding? esa autosatisfacción, So in this auto satisfaction, aunque orar es bueno, even if praying is te good, estás haciendo un daño. you're hurting Porque yourself no continúas creciendo, because you don't continue growing, sino que continuamente te limitas. but that continually you limit yourself. ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody understanding me? Es aquí, amados,
And it is here, beloved, donde el apóstol Pablo where the Apostle Paul tiene un principio muy poderoso has a very powerful principle. hablando de Satán. Speaking of Satan, Segunda de Corintios capítulo 11 2 of Corinthians chapter 11 dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. says that Satan disguised himself as of angel of light. ¿Alguien entiende eso? Somebody understands that. Oiga bien, este principio And this principle nos enseña teaches us cómo un bien está disfrazado, cómo un mal está disfrazado de un bien. how a bad is disguised as something good. You understand that? ¿Entiendes eso? Oiga esto, cómo un mal está disfrazado de un bien. How a bad is disguised as Es el something good. mismo principio que acabamos de hablar. It is the same principle that we just finished speaking Cuando about. nosotros tenemos éxito en algo, When we have success in something, si no buscamos qué Dios nos quiere enseñar a través de eso, if we don't see what God is trying to teach us throughout ¿para qué this, Dios permite eso que es positivo en nuestra vida? why does God allow these positive things in Si our no lives? entendemos el para qué, If we do not understand why, entonces algo que es malo está disfrazado de bueno. so then something that is bad is disguised as something Pero ¿cómo es good. posible, pastor? But how is it possible, Se Pastor? siente bien, It feels good. se ve bien, It looks good. me va bien, It goes es good. tremenda idea, It's a great tengo idea. éxito. I have success. Satanás se Satan viste de ángel de luz. Disguise O himself sea, as es un angel of light. mal disfrazado de un bien. So there's something bad disguised ¿Alguien as está something entendiendo lo que good. estamos hablando? Somebody understanding. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga bien esto. Listen, wow. Esto nos explica, amados, And this explains to us cómo personas se alejan de Dios how people stray away from God con algo que supuestamente le está haciendo bien. with something that is supposedly good Y dicen, Dios me bendijo. and says, God has blessed me. Si te alejas de Dios, If it takes you away from God, no puede ser una bendición. it cannot be a blessing. Entiende el principio. Are you understanding the Hay principle? cosas que parecen buenas, That things that seem good pero no son buenas. but are not good. El mismo Satanás Satan se himself viste de ángel de luz. disguised himself as angel of light. Y en ese contexto, amados, And in this context, el apóstol beloved, Pablo lo que está hablando es de falsos apóstoles the Apostle Paul is speaking about false que apostles se disfrazan de luz. that are disguised as light. Pero el principio de que Satanás se viste de ángel de luz But the principle of Satan dressing as angel of light, podemos aplicarlo a cualquier principio, amados. we are able to apply it to any principle, beloved. Porque dice la palabra Because the word says que hay caminos que al hombre le parecen bien, that there are ways that it seems good to man, pero su fin es muerte. but their end is death, Quiere decir, which hay means situaciones que vienen a nuestra vida that there are situations that come to our lives que parecen luz, that seems as light, pero vienen a qué? but it comes to what? Vienen con un mal, es un mal disfrazado de bien. But it's a bad disguise as good. Sin embargo, hay situaciones que se repiten en nuestra vida But there are situations that are repeated in our lives que vienen con el propósito de ayudarnos a corregir algo. that comes with the purpose to help us to fix something. El punto es, amados, The point is, beloved, que hay niveles that there are levels donde nosotros logramos entender where we are able to understand que todo lo que acontece en nuestra vida, that everything that happens in our de lives, manera positiva o negativa, whether positive or negative, trae una enseñanza a nosotros brings a teaching to us, y debemos discernir and we have to cuál es discern la enseñanza, what is the teaching cuál es el propósito what is the purpose para nuestras vidas. for our lives. Y aun cuando llegamos a estos niveles, And even though when we reach out these levels, yo creo que te ponga atención I ahora. want you to pay attention. Cuando llegamos a este nivel When we reach these y levels, logramos nosotros captar este principio, and we were able to capture this principle, vamos a entender algo, we're going to understand something. que cuando Pedro le dice a Jesús, That when Peter tells Jesus que lo jaló aparte, estaba hablando con los discípulos, that he was speaking to the disciples and pulled him y le aside dice, maestro, and says, en teacher, ninguna manera acontezca esto. don't let this happen. O sea, le está diciendo que no quiere que sufra, que no sea So he's telling him he doesn't want him to suffer. apresado, He doesn't want him to que no sea suffer. crucificado. That he doesn't want him to be Oh, por eso es crucified. un bien. So, this is something good. Oiga bien, es un bien. This is something good. Maestro, que no te acontezca eso. Ten Teacher, compasión de ti. Have compassion over yourself. Don't Es let un this bien. happen. Cuando nosotros llegamos a este nivel espiritual, So when we reach this spiritual level, logramos we entender are able to understand que en esa escena that in this scene, Pedro nos representa el bien.
Peter does not represent something good. Aunque suena bien, Even though it sounds no good, representa el it bien. doesn't represent anything good. Está representando el mal. It's representing something bad. Está en contra del propósito de Dios. It is against the purpose of God. ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody understanding this? Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, amados, And which means, beloved, que en ocasiones, that in occasions, por ejemplo, cuando usted analiza a Judas, for example, when you analyze Judah, cuando usted logra llegar a este nivel espiritualmente hablando, when you are able to understand this spiritual level, Judas fue malo, Judas was bad. pero realmente vino a cumplir un buen propósito. But truly he came to fulfill a good purpose. Judas es tipología He is the type de aquellas cosas que nosotros le damos mala, una interpretación como si fueran malas. of these things that we interpret as something bad. Oiga bien esto, Listen well. Judas, malo. Judas was bad, Sin embargo, but él cumplió un propósito he fulfilled a purpose que era bueno. that was good. Oiga eso, Listen well. él cumplió un propósito que He era bueno. fulfilled a good Y purpose. por lo tanto, Therefore, se cumplió lo que estaba escrito. Se cumplió el what was propósito de written was Dios. fulfilled. Oiga esto, The purpose of God was quiere fulfilled. decir, Which means amados, que a veces that sometimes lo que nosotros vemos como bueno what we see as something good puede ser malo. could be something Y bad. algo que nosotros interpretamos como malo viene a ser algo bueno. And something that we might interpret as something bad comes to fulfill something good. Cuando usted llegue a este nivel. When you reach this level, En una ocasión in one occasion, estamos dando una clase bíblica we were giving a biblical class en el otro edificio donde estábamos. in the other building where we were, Y esa noche entró un borracho and that night a drunk man came in, y el borracho se sienta and the drunk man sits y down, comenzó a alzar la mano para participar. and he began raising his hands to participate. Y cuando entramos en el tema de la crucifixión de Jesús, And when we entered into the part of the crucifixion el of God, borracho alzó la mano the drunk man raised his y hand dijo, and said, si hubieran hombres guapos y valientes en ese tiempo, if there were strong men in those times, a Jesús no lo hubiesen crucificado. they would have not crucified Jesus. Lo que pasa era que había muchos cobardes en ese There were a tiempo. lot of cowards in those times. Eso dijo el borracho. This is what the drunk man said. Él estaba hablando desde un sentido He was speaking in a sense muy natural. very natural. Él no tenía la capacidad de poder discernir He did not have the capability to be able to que discern aunque eso puede ser interpretado de una manera negativa, de that una manera even though mala, this was interpreted as a negative way, vino a cumplir un buen propósito. it came to fulfill a good purpose. ¿Alguien me está entendiendo? Somebody understanding me? Entonces nuestro trabajo So in our job es poder llegar, is to be able to reach, oiga bien esto, a discernir to be able cada to discern situación que viene a nuestra vida, every situation that comes to our lives, sea positiva o sea negativa. whether positive or ¿Qué negative. enseñanza hay detrás de eso? What teaching is behind ¿Qué that? Dios me quiere What enseñar? is God trying to teach me? ¿Qué área debo corregir? What area should I Porque las correct? cosas no vienen en este nivel espiritual. Because things do not come at this spiritual level. Las cosas no vienen por algo, sino para algo. Things do not come for something, but for something. They come for something. Vienen para algo. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, hay un punto So there's a point donde entendemos where we understand que todo está bajo el dominio de Dios. that everything is under God's dominion. Todo está bajo el dominio de Dios. Everything is under God's dominion. Y lo voy a dejar con este versículo And I'm going to leave you with this para que verse usted medite en esto. so that you are able to meditate Que in this. nosotros podamos aplicar So that we are able to apply este principio. this principle. ¿Para qué? For what? ¿Para qué esta situación? For what is the situation? ¿Qué función What function está haciendo esa situación en mi is vida? this situation doing in my life? ¿Para qué viene? What does it come for? Amados, llega un punto, amados, There comes a point que cuando usted logra entender esto, that when you are able to understand this, usted comienza a dar gracias. you begin to thank God Porque logra entender because you are able to understand no el por qué, sino para qué. not why, but for what. Y usted dice gracias. And you say thank you. Usted dice, wow, ciertamente todo obra para You bien. say surely everything works out for the best. Si es positivo, obra para bien. Whether it's positive, it works Si es out for the negativo, good.
obra para bien. If it's negative, it also works out for the good. Así que lo dejo con esto para que usted vaya reflexionando. So I will leave you with this so that you can reflect. Oiga esto, póngase de pie y lo voy a dejar con este versículo. Please get on your feet and I will leave you Y with si this usted quiere, verse. escríbalo, amado, And grábeselo. if you wish, write it and record it. Grábalo en su corazón, en su mente. Record it in your heart and mind. Escríbalo en su celular, donde usted Write it in quiera. your cell phone or wherever you want. Entiendo muy bien el contexto donde el profeta Jeremías I declara understand the estas palabras. context with the prophet Jeremiah declares these words. Pero oiga lo que dice Lamentaciones 3:37. Listen to what it says in Lamentations 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Who has spoken and it came to pass unless the Lord has commanded it? ¿Quién será aquel Who is he que diga that says que algo puede suceder that something can come to en pass todo el universo, no tan solo el in mundo, all the levels, not just one, que esté fuera del control de Dios? that is out of God's control? Mire qué ejemplo estamos viviendo en Listen estos to what tiempos. example we are living in now. El famoso virus. The famous virus. ¿Para qué usted cree que vino eso? What do you think it came for? Vino para algo. It came for something. Y Dios no está ajeno a que eso anda. And God is not unknown of to this that this is Y going que on. aún hijos de él han sido afectados Even though children of his have been affected y han partido de esta tierra. and they have left this world. Pero recuerde algo, But remember something. Dios no piensa como nosotros pensamos. God does not think as we think. Y nosotros estamos en este mundo aquí And we are in this world solamente por un tiempo determinado only for a determined time y con un propósito and with a purpose, específico. specific purpose. Oiga, cuando hemos cumplido ya And when we have fulfilled nuestro tiempo y nuestra asignación aquí en la tierra, our time and our assignment here on earth, entonces, amados, then, beloved, el Señor nos lleva the Lord takes us como Él quiera. as he wishes. Porque hay un principio que nosotros tenemos que entender, amados. Because there is a principle that we have to understand. Nosotros no somos un cuerpo con alma. We are not a body with a soul. Nosotros somos un alma We are con a cuerpo. soul with a body. Y este cuerpo, And this body del polvo venimos y al polvo comes volveremos. from dust, and from dust we will return. Pero el alma es eterna, amados. But the soul is eternal. Y hay destinos And there para are ella. destinations for it. Todo depende It all depends de qué destino of what destiny nosotros estemos enfocados. we are focused on. ¿Alguien entendió esto? Somebody understand that? Quisiera entonces, amados, orar I would like to pray para darle gracias a Dios, to thank the Lord para que Él nos ayude so that he can help a us poner este principio en to práctica. put this principle into practice. No es por qué, Not as to why, sino para qué. but for what. ¿Qué me quieres mostrar, Señor? What are you trying to show me, ¿Qué Lord? quieres arreglar en mi vida, What are you Dios? trying to fix in my ¿Qué life? es lo que yo tengo que arreglar en mi What vida? is it that I have to fix in my life? ¿Para qué? For what? ¿Cuál es la enseñanza? What is the teaching? ¿Alguien entendió esto? Somebody understand that? ¿Alguien entendió esto Does aquí? somebody understand that here? Muy bien, amado, vamos a orar y a dar gracias a Let us Dios pray and thank the Lord por su infinito amor y misericordia. for his infinite love and Acompáñeme a orar, mercy. amados. Please help me pray. Amantísimo Dios, Beloved Father, Padre celestial, Celestial Father, en el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of en Jesus, esta hora, Dios del in cielo, this hour, God of te damos heaven, gracias we thank you. por tu palabra, for Dios. your word. Gracias, Dios, Thank you, God, porque confiamos because we y trust sabemos and we know que tu palabra that your no word retorna vacía, does not return sino back que hizo el void, efecto but that it did the por la effect cual in for tú which la has enviado you have sent it. en este día, on Padre. this day, Gracias, Father. Dios. Thank you, God. Permite, Dios del cielo, Allow us, God que of heaven, nosotros that we podamos reflexionar can reflect en esta palabra, on Dios. this word. Permite, Dios del cielo, Allow us, God of que heaven, nosotros that we podamos ser libres a través de tu can palabra, be delivered Dios. through your word. Padre, permite, Dios, Allow us, que God, nosotros podamos ponerla en that we are práctica able to put it into en cada practice momento, in each moment, en cada pensamiento, in each thought, en cada situación in each situation que acontece en nuestras vidas, that Padre. happens in our En el lives. nombre poderoso In de the name Cristo. of Jesus. Padre, llévanos a esos niveles, Dios. Father, take us to those levels. Capacítanos, Dios.
Give us the Enséñanos, capability no, and teach Dios. us, Libértanos deliver us, y sánanos, Dios. and heal us, Para God, nosotros entender so that we can cuál es understand tu enseñanza. what is the ¿Qué tú teaching, quieres mostrarnos? what are you trying to ¿Qué teach tú us, quieres what enseñarnos? you trying to teach us, ¿Qué es lo que debemos cambiar? what is it that we are to En el change. nombre poderoso de In the name of Cristo, Jesus. te agradecemos, Dios We del thank cielo, you, God of por tu heaven, inmenso amor for your y immense tu love misericordia, and your Padre. mercy. Gracias, Dios del cielo, Thank you, God of porque en heaven, este día because you bring new tú traes strength, liberación, you bring tú deliverance, traes sanidad you bring en el healing. nombre poderoso In de the Cristo. powerful name of Christ. Padre, gracias, Dios, Father, thank por you todo lo que hemos for atravesado. everything that we've gone Reconocemos through. We y recognize sabemos and we know que tú has estado en control, that you have been in que control, tú, oh Dios del cielo, that you, no oh God of